Sea f una función de variable compleja holomorfa definida en un subconjunto abierto omega de los complejos. Vamos a probar que si las funciones u y b son de clase C2, entonces el laplaciano de u y el laplaciano de b son iguales a 0 en el conjunto omega. Lo primero que vamos a notar es que como f es una función holomorfa, entonces se deben de satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es decir, las siguientes dos igualdades, las cuales me dicen que la derivada parcial de u con respecto de x es igual a la derivada parcial de b, pero con respecto de y. Y la segunda ecuación me dice que la derivada parcial de u con respecto de y es igual a menos la derivada parcial de b con respecto de x. Tomemos la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Vamos a derivarla con respecto de x y con respecto de y. Primero, si derivamos con respecto de x, notemos que si derivamos esto con respecto de x, pues vamos a obtener la segunda derivada parcial de u con respecto de x. Y si de este lado derivamos con respecto a x, vamos a obtener la segunda derivada parcial mixta en el siguiente orden. La segunda derivada parcial de b con respecto de x con respecto de y. Del mismo modo, derivando esto pero con respecto de y, al derivar esto con respecto de y, pues obtenemos la segunda derivada parcial mixta, pero ahora en sentido opuesto. La segunda derivada parcial de u con respecto de y con respecto de x. Y este lado, pues obtenemos la segunda parcial de b con respecto de y. Del mismo modo, si tomamos la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, repitiendo el proceso, primero derivando con respecto a x obtenemos esto, derivando con respecto a x obtenemos esto, y si derivamos con respecto de y esto, obtenemos esta derivada parcial, y con respecto de y obtenemos esto. Estas dos igualdades, junto con las dos anteriores, nos serán útiles para calcular el laplaciano de las funciones u y b. Antes de pasar a calcular el laplaciano de las funciones u y b, voy a utilizar la hipótesis de que ambas funciones son de clase C2. Esta hipótesis me sirve para hacer notar el siguiente hecho. Cuando una función es de clase C2, entonces las derivadas parciales mixtas de segundo orden son iguales. Es decir, la parcial con respecto de x respecto de y es lo mismo que la parcial respecto de y respecto de x. Igualmente, como b es de clase C2, también tendremos la igualdad entre sus dos derivadas parciales mixtas. Ya con esta información, pasaré ahora sí a calcular el laplaciano de las funciones u y b. Empecemos a calcular el laplaciano de la función u. Recordemos que como u es de variables x, y, entonces el laplaciano es igual a la segunda derivada parcial de u con respecto de x más la segunda parcial de u con respecto de y. Ahora, si ustedes regresan a observar todas las igualdades que sacamos derivando las ecuaciones de Cauchy-Riemann, van a ver que esta derivada parcial es igual a esta segunda derivada parcial mixta. Y también van a encontrar que esta segunda derivada parcial es igual a esta segunda derivada parcial mixta. Pero lo que dijimos hace un momento es que como la función u es de clase C2, estas dos derivadas parciales son iguales. Por tanto, si las restamos, esto debe ser igual a 0. Así que ya tenemos lo primero. El laplaciano de u es igual a 0 en el conjunto omega. Del mismo modo, si calculamos el laplaciano de la función b, el cual es igual a la segunda derivada parcial de b con respecto de x, más la segunda derivada parcial de b, pero con respecto de y, si ustedes buscan en todas las igualdades que creamos al principio, esta derivada parcial es igual a esta segunda derivada parcial mixta, y esta derivada parcial es igual a esta. Y de nuevo, como la función b es una función de clase C2, como dijimos anteriormente, las derivadas parciales mixtas son iguales, por tanto su resta es igual a 0.